luego que el grupo hacktivista, autodenominados guacamayas, accedió a información de la Sedena y logró un hackeo masivo que sacó a la luz algunos de los más polémicos asuntos de seguridad que ha enfrentado esta administración. En Con los de Casa, el periodista y director de Animal Político, Daniel Moreno, opinó sobre el hecho. Bienvenidos a este espacio del Universal Con los de Casa, donde cada semana debatimos con datos y argumentos. Entre el jueves y estos días, digamos entre el jueves y el miércoles de esta semana, ha habido dos temas que están dominando la arena pública, la discusión pública. Primero, porque se dio a conocer un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, la joya de la corona en este gobierno, que impacta desde luego en temas de seguridad nacional, aunque el presidente ha minimizado el hecho. Pero también en estos días, este fin de semana, se dio a conocer que de nueva cuenta periodistas, activistas han sido espiados con este software, con esta herramienta digital que se llama Pegasus, a la que por cierto el presidente López Obrador criticó cuando se descubrió que también se utilizó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, también para espiar a periodistas, políticos, activistas, ahí en mayor cantidad. En este caso solamente conocemos 3 casos. Llevamos ya varias semanas en las que habíamos tenido información de que se estaba utilizando Pegasus para intervenir teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos, gracias al trabajo que hacen organizaciones de la sociedad civil como R3D, como Citizen Lab, como la propia Universidad de Toronto. Y a partir de esto decidimos empezar a revisar los teléfonos de los periodistas de nuestra redacción, así como se han revisado varios más. Y de esta revisión encontramos que el teléfono de uno de los periodistas estaba infectado con Pegasus. Creo que es importante que mencionemos, para los que no sepan, que Pegasus te da la posibilidad de entrar al celular de una persona y acceder a toda la información. Es decir, no hay servicio de mensajería que se salve, no hay correo que se salve, no hay archivo que se salve. Entonces, pudimos confirmar que el ataque a este periodista en particular se había dado en el 2021, porque lo que hemos encontrado es que de 2019 en adelante ha habido estas infecciones, en el caso nuestro es 2021, y que había una coincidencia temporal muy importante. Este periodista estaba trabajando específicamente violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por el ejército e incluso desapariciones. Ese es un primer indicio relevante, porque los otros 2 casos que mencionamos, Ricardo Rafael, periodista, analista que conocemos todos, y Raimundo Ramos, que encabeza el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, estaban investigando lo mismo. Tenemos documentos que prueban que el ejército contrató un sistema de espionaje de celulares a la empresa que vende en México Pegasus. Es decir, tenemos pruebas de este documento. Además es un trabajo que publicamos en efecto el domingo en la noche y que le hemos dado seguimiento. Mañana incluso vamos a darle seguimiento a esto, porque hay documentos, no es un tema de sospechas ni de cualquier otra cosa. Hay documentos que prueban que la Secretaría de la Defensa compró un equipo para monitorear, eufemismo de espiar, teléfonos celulares. Entonces, el dato concreto es ese, que es cada vez que estas 3 personas se metieron a investigar desapariciones forzosas presuntamente cometidas por elementos del ejército, se infiltraron sus teléfonos, que se revisó todo, y que además de que se revisó todo, se dieron hasta el lujo de filtrar información a privados, a particulares. Las Fuerzas Armadas, desde antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, ya habían cometido este tipo de prácticas de espionaje con Pegasus, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que básicamente estaban también enfocados o a periodistas o a defensores de derechos humanos, sobre todo aquellos defensores o aquellos periodistas que abordaban temas de violaciones de derechos humanos cometidos por Fuerzas Armadas, no solamente por funcionarios. Y que desafortunadamente este patrón que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido, como tantas promesas que ahora no ha cumplido, no se rompió con su gobierno. Se dice que él le ordenó a la Sedena
que le mostrara o que hiciera públicos todos los contratos que tenía relacionados con la empresa que vendieran software de espionaje como el Pegasus, pero la Sedena supuestamente omitió informar públicamente y por lo visto omitió, si es que informarle al presidente que había tenido contratos con esta comercializadora. Y lo interesante aquí es que una de las primeras notas que sale acompañada de esta denuncia de los periodistas y del defensor de humanos, una vez que Guacamayas empieza a abrir la información a la que el ejército tuvo acceso a los espionajes, pues es muy revelador ver que el propio presidente es un espiado. Es interesante saber que para la Sedena, y ya lo vamos a ir viendo con el tema de Guacamayas, pero parece que para ellos el adversario está colocado en los defensores de derechos humanos y los periodistas, y que poca atención ponen en darle seguimiento a quienes pudieran hacerlo incluso legalmente, con los representantes del crimen organizado. Ojalá viéramos este tipo de información en Guacamayas, triplicado para espiar a quienes están cometiendo ilícitos, pero parece que a ellos no se les toca ni en el espionaje. Es inadmisible lo que sucedió desde cualquier punto de vista, ¿no? Porque ¿cuántas más o menos escuchamos al presidente siendo candidato en las plazas, en las entrevistas, diciendo nosotros no somos iguales, jamás vamos a espiar a un periodista, a un opositor? Y es inaudito. O sea, es un cinismo del presidente y de todos los que trabajan ahí con ellos en Presidencia de la República. ¿Por qué espían a los periodistas? Como en los peores tiempos del PRI, como con el gobierno de Peña Nieto, que tantos periodistas y tantos activistas sociales fueron infectados sus teléfonos por este Pegasus. El presidente justifica de una manera que es insultante, en mi opinión, para la inteligencia, en su mañanera, y dice que no es espionaje, que es inteligencia. O sea, como si fuera la gente que lo está escuchando tonta, como si no supiéramos todos que Pegasus solo se vende a los gobiernos. Hasta donde yo sé, y si no, aquí Daniel me va a desmentir, pues Pegasus solo se vende a los gobiernos. No estoy en la misma sintonía de todo lo que se ha dicho. La respuesta del presidente me parece escandalosa. Poner a Chicoche es frivolizar la filtración, tratar de quitarle gravedad a algo que de verdad, ni siquiera decir que roza la frontera del delito, que ya la traspasó. Me parece gravísimo. Ha pasado ahora esto con Animal Político, Ricardo Rafael y Raimundo Ramos, pero yo quisiera escuchar de Daniel, ¿qué significa este espionaje? ¿Qué te dice, Daniel, del gobierno? ¿Qué te dice del ejército? ¿Qué te dice del gobierno? ¿Y qué te dice de un presidente que lo encara de la manera en la que lo encaró? Que estamos hablando de algo ilegal. Yo sé que pues, estamos acostumbrados a que en este país haya ilegalidades de todo tipo y sobre todo impunidad, pero una cosa es que eso ocurra y otra cosa es que no nos escandalice, no subrayemos que es ilegal que el ejército espíe a ciudadanos. Más, en 2017 se denuncia el primer uso de Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos. Ya pasaron 5 años y no sabemos quién fue. Entonces, este primer elemento me parece claro. Segundo, creo que es indispensable insistir, porque además ha salido más información en estos días, que tenemos un ejército que parece estar espiando, insisto, parece, porque eso es algo que debería determinar la Fiscalía General de la República, que está espiando a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas, periodistas, defensores de derechos humanos. Indispensable hacernos la pregunta, ¿este gobierno ve a estos sectores, nos ve a estos sectores como sus enemigos? Si en algo coincidimos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, es que estamos convencidos todos de que trabajamos haciéndole un servicio a la ciudadanía, ejerciendo, insisto, libertad de expresión y derecho a la información. Ahí es donde nos están pegando. Eso es lo que creo que debemos dimensionar. Y
siempre subrayando, en este país espiar es un hecho impune. Aquí cualquier espía, y puede ser una gobernadora de un estado como el de Campeche, y utilizar tranquilamente las grabaciones y que no haya ninguna sanción. ¿Quién espía en este país? Diría además, solo para terminar esta segunda parte, lo que mencionaba Juan Pablo, que también hay que destacar. La empresa que hace Pegasus ha declarado en el Parlamento Europeo y en tribunales de Estados Unidos, bajo juramento de decir verdad, que solo le vende a los gobiernos. Por tanto, digamos, perdón que lo diga así, pero los sospechosos se reducen considerablemente, ¿no? Entonces, esto no se puede resolver con una canción de Chicoche. Esto no se puede resolver descalificando a los espiados. Esto tiene que llegar al fondo. La exigencia es, queremos saber quién espió y por qué, y queremos que haya sanciones porque, insisto, esto es un hecho ilegal, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es que esto no se quede en un tema de la mañanera de se le pregunta algo, se dice no y a lo que sigue. Nosotros lo que estamos pidiendo en este momento, primero que nada, por supuesto, es que la Fiscalía General de la República haga su trabajo. Yo sé que suena pues casi cándido, pero queremos creer en las instituciones. Entonces este es un primer punto, pero además estamos pidiendo que si el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa aseguran que no lo hicieron, pues entonces publiquen la totalidad del contrato, los anexos técnicos y las razones de por qué se compró esto que se llama Servicio de Monitoreo Remoto de Información. Queremos saber por qué se le compró además a esta comercializadora Ansúa, que es la única que puede vender Pegasus en México, y por supuesto queremos entender por qué se hicieron estas acciones de inteligencia. Estas demandas me parecen además muy claras, muy sencillas y muy cumplibles, porque si sostienen que es mentira, ok, pues enséñanos el contrato, y además queremos saber, creo que además esa podría ser una gestión formal del gobierno mexicano, de preguntarle al gobierno de Israel, que es donde se genera y donde se trabaja pues la empresa que vende Pegasus, pues que obliga a la empresa a decirnos a quién le vendió en México. Si es cierto que solo le venden gobiernos, ese es un elemento fundamental y queremos saber a quién. Entonces estas demandas son, digamos, lo más básico y lo más elemental. Ni siquiera estamos pidiendo mucho más, pero lo que no podemos, decía yo al principio, es quedarnos en oiga, presidente, está espiando la Sedena, no, vamos a escuchar una canción de Chicoche y ya nos vamos a otro tema. No, momento. Esto no es un tema de que la declaración del presidente sea suficiente. Esto no es un debate de si somos iguales o no somos iguales, si les creemos o no les creemos. Esto es un tema de queremos ver el contrato con los anexos técnicos para que entendamos por qué la Secretaría de Defensa está comprando esto. Ahora, nos dicen, no, bueno, es que hay estos elementos de crimen organizado que han sido detenidos. Los reportes que han salido a partir del hackeo de Guacamaya, pues lo que te prueba es que se entiende como posibles blancos a una cantidad de gente gigantesca que no necesariamente tiene que ver con hechos delictivos, y por eso también queremos una explicación. Digo, todos podemos entender que se use para ciertos temas de crimen organizado, aunque habría que subrayar que para eso tiene que haber autorizaciones de juez.